Shalom, 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 Bet Amidrash Sarabaita, Shalom, Bet Amidrash, allá hablan. Aquí para compartir a la parashá de Barim, con el título El compromiso que aceptó el pueblo de Israel. De Barim 1, Pasuk número 5. Del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá diciendo, comenzó, al mejor estilo de Rashi. Esta palabra significa que ha comenzado, bien, a explicar esta Torá. Moshe se las explicó en 70 lenguas, que según Rabbi Leib, Moshe les tradujo y les explicó la Torá en 70 idiomas, con el propósito de imbuir a esos idiomas con la luz espiritual de la Torá, y de ese modo permitir que los hijos de Israel poseyeran un instrumento de comprensión de la Torá cuando más tarde fueran exiliados entre las naciones. También hay otras interpretaciones al respecto. Si la Torá nos relata que antes de morir Moshe Rabeno repitió toda la misbot de la Torá ante el pueblo de Israel, esto fue en la tierra de Moab, exactamente en Abot Moab. ¿Por qué Moshe repitió sus palabras precisamente en este lugar y no en cualquier otro lugar? Aparentemente hubiera sido más adecuado regresar al monte Sinaí y repasar allí las misbot de la Torah, en el mismo lugar en el que ésta había sido entregada al pueblo de Israel. La palabra Abot en hebreo tiene dos significados diferentes y contradictorios. Por un lado significa garantes, Averum, garantes los unos por los otros, tal como sabemos que en el pueblo de Israel cada individuo es garante, es responsable de su prójimo. Por otro lado, la palabra Abot tiene las mismas palabras que la palabra Averot, pecados. De esta manera, Moshe Rabeno quiso decirle al pueblo que la condición necesaria para poder cumplir la Torá es que cada uno sea garante por su semejante, porque de lo contrario se puede llegar a caer fácilmente en pecados. Bendito tú eres, Sacado Barjú, y líbranos. Además, el pueblo de Israel había pecado en ese lugar con las mujeres de Moab, provocando una plaga que mató a 24,000 personas. De no haber sido por la intervención de Pinhas, que logró detener la plaga, esta hubiera llegado a desaparecer al pueblo judío. Dios no lo permite. Lo que los llevó a caer en uno de los 3 pecados capitales fue el hecho de descuidar el estudio de la Torá. Pero esto no había sucedido, esto no hubiera sucedido si hubiesen mantenido la unidad, siendo garantes unos por los otros. La unidad tiene la fuerza de proteger al pueblo del pecado. Y cuando no hay unidad, el pueblo puede llegar a caer en las peores transgresiones.
líbranos, Padre amado. Es sabido que el mejor lugar para estudiar el Torah es la tierra de Israel. Bendito. Porque el lugar mismo vuelve sabio a las personas que habitan en ella. Esto se debe a que los ojos del Eterno están constantemente sobre ella, desde el comienzo hasta el final del año. Bendecido eres, Akadosh Baruj Hu. A pesar de esto, también las personas que viven fuera de la tierra de Israel tienen la posibilidad de cumplir con la palabra de Dios, si es que se mantienen unidas. Cuando el pueblo de Israel no se comporta como una sola persona, con un solo corazón, entonces rápidamente comienza a descuidar el estudio de la Torah. Ay, papá. Y va cayendo de nivel hasta terminar cometiendo los peores pecados, tal como sucedió en Abot Moab. Pero si el pueblo de Israel tiene el mérito de estar unido y volverse garante los unos de los otros, cuando una persona cumple con una misbat que otro no puede cumplir, se considera como si ambos lo hubiesen cumplido. Esta es la fuerza de la unidad y de la responsabilidad. Bendito tú eres. De la responsabilidad mutua. Por ejemplo, existe una misbat dentro de los 613 mandamientos que todos rezamos pidiendo no tener que cumplir. Es la misbat de dar el get, el divorcio. ¿Cuándo se considera que se cumple con esta misbat de la manera de vida? Cuando se estudian todas las leyes correspondientes a esta misbat, siendo garantes el uno por el otro. Y aquí se entiende que si un judío cumplió con la misbat de entregar el get a su esposa para divorciarse de ella, el mérito de haber cumplido esta misbat influye sobre todo el pueblo de Israel. Podemos agregar que la mejor manera de cuidarse del pecado y mantenerse en ambiente de Torah y misbat es cuidando nuestros ojos. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Ayúdanos, enséñanos, Abba, a cuidar nuestros ojos. Nuestros sabios nos enseñaron que nuestros ojos ven y nuestro corazón desea, y los miembros del cuerpo se encargan de llevar a cabo la práctica, de llevar el acto a la práctica, y no exploran tras sus corazones y tras sus ojos, tras los cuales se pervierten. Ahí abajo. Si el pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab, transgrediendo graves prohibiciones de la Torah, esto prueba que no cuidaron de la manera debida sus ojos. Y esto se vio motivado por el hecho de haber descuidado el estudio de la Torah, porque la Torah salva y protege a la persona del pecado. Bendito. La Gemara nos cuenta sobre una morita que cuando iba a un casamiento, como parte de los bailes para alegrar a los novios, levantaba a la novia sobre sus hombros. Los alumnos le preguntaron si ellos tenían permitido hacer lo mismo, y él les respondió:
Cuando yo levanto a la novia, para mí es como una madera, y por eso no corro peligro de tener malos pensamientos. Si ustedes sienten lo mismo que yo, entonces pueden hacer. ¿Cómo alcanzó esta persona este nivel espiritual? Cuidando sus ojos toda la vida, santificándolos, a tal grado que desde el cielo lo cuidaban para que no cayera en el pecado. Bendito eres, Abba. ¿Por qué Moshe Rabbeinu decidió repetir la Torá ante el pueblo de Israel en Abot Moab? Esto se debe a que el nombre del lugar alude, por un lado, a la responsabilidad mutua que debe existir dentro del pueblo de Israel, y por otro lado, a las transgresiones. Esto implica que la unidad protege al pueblo de Israel de caer en las transgresiones, pero las divisiones y las discusiones rápidamente llevan al pecado. Bendito tú eres, Sacador. Te bendecimos, Abba, te damos gracias por tu Torah. Damos gracias por tus palabras, Sacador Baruj. Bendice, Sacador Baruj, a todo aquel que se esfuerza en el estudio de tu Torah. Bendice a Midrash Sarabaita, bendice a Sacador Baruj, a Midrash Ayeolam. Bendecido seas tú, Sacador Baruj, eternamente para siempre. Bendito seas, Abba. Bendecido seas, Abba. Habló Shimon, alias metáfora que fue Yalón Ben David. Bendito seas, Sacador Baruj.